Hola, buenos días a todos. Les quiero dar la más cordial bienvenida a nombre de EY y de los socios aquí presentes que estaremos hoy día compartiendo con ustedes a este webcast sobre privacidad de datos, tendencias y desafíos empresariales. El objetivo de este webcast es compartir con ustedes los resultados de una encuesta que le hicimos a muchas empresas de diferentes industrias para entender el estado de madurez, ¿cierto?, de las empresas respecto a la preparación que estas mismas pudieran tener en relación al governance de los datos. Como ustedes sabrán, ya no están al tanto, me imagino, al menos en titulares, los datos se han ido tomando, ¿cierto?, el protagonismo en muchos modelos de negocios. Y aun cuando no sean protagonistas, son un elemento clave al momento de gestionar nuestros negocios, a diseñar la estrategia de a quién le queremos prestar servicios, a quién le queremos vender, qué queremos vender, y al mismo tiempo son de una gran responsabilidad, ¿cierto? Porque esa colección de datos que empieza a tener cualquier empresa conlleva una responsabilidad, porque hoy día sabemos que los datos personales, que pueden ser de carácter sensible o no, conllevan esta responsabilidad de gobernanza, de cuidarlos, de protegerlos, de no dejarlos disponibles, porque finalmente hoy día el dato es un activo y como tal se debe proteger, ¿cierto? Y hoy día entonces sabemos que los datos no solamente están en el centro muchas veces del modelo de negocio y de la estrategia de crecimiento de una empresa, sino que atraviesan también todas las funciones de una empresa, desde la gerencia de finanzas, fiscalía, recursos humanos, soporte, tecnología, marketing, producción. O sea, al final, si ustedes lo piensan, todo es un dato y por eso hoy día, ¿cierto? Se dice de manera coloquial que el dato es el nuevo petróleo, ¿cierto? Porque hoy día con el dato es infinito lo que puedes hacer. Bueno, y en este contexto, solamente para recordar, ¿cierto? Tenemos una ley que está en el Congreso ya hace como 8 años de protección de datos que en el último tiempo ha tenido grandes avances en su proceso legislativo. Y esta ley, ¿cierto? Lo que hace es, tiene la finalidad de elevar el estándar que tenemos hoy en Chile al estándar que tiene Europa con el GDPR, ¿cierto? O el Reglamento General de Datos Personales. La idea, ¿cierto?, es que hoy día las empresas tengan un estándar mucho más alto con relación a la protección de los datos que empiezan a registrar, dado las conexiones que tienen con proveedores, con clientes, con sus mismos colaboradores, ¿cierto? Se empiezan a almacenar una cantidad de datos que son valiosísimos y por eso de mucho cuidado. Entonces, como les decía, la ley lleva 8 años, ¿cierto?, en su proceso legislativo, dado los avances que tuvo en el 2023, tenemos una esperanza razonable, un optimismo cuidadoso, ¿cierto?, de que será ley en el primer trimestre del 2024. Y es así entonces como nace nuestra encuesta y quisimos preguntarle a diferentes empresas pertenecientes a diferentes industrias para tener una idea bien general cuál era el estado de madurez, ¿cierto?, respecto a la gestión de privacidad de los datos. ¿Y cuáles fueron los ámbitos en que hicimos nuestras preguntas? La primera es cómo está el diseño que realiza la compañía en materia de privacidad, porque esto no es casual, tiene que haber un diseño, una metodología detrás. Entonces, ¿cómo estamos en términos de diseño? Después, la capacidad de respuesta que tiene la misma empresa respecto a los titulares de los datos, o sea, los dueños de los datos, pero también respecto a incidentes que puedan ocurrir con los datos. Almacenamiento y uso de la información personal también, dónde la guardo y qué uso le doy, porque yo no puedo usar un dato que obtuve para cierto fin en otros fines. Y eso también es muy relevante. Nosotros nos hemos dado cuenta que una vez que el dato ingresó a la empresa, muchas veces el límite del uso no está claro en aquellas personas que tienen la gobernanza de ese dato. Y por último, la relación que tenemos con los proveedores y los datos que nos proveen también los proveedores. Entonces, los resultados son bien interesantes porque es de las primeras encuestas que se realizan respecto a este tema en Chile y los resultados nos permiten entonces concluir, identificar cuáles son aquellas áreas
que necesitan mayor foco o mayor preparación de parte de las empresas. Estamos atrasados considerando que la ley podría ver la luz el próximo año. ¿Cuánto tiempo toma prepararse una vez que esté vigente la ley, cierto? Entonces, esa es la finalidad de la encuesta y es los resultados que queremos hoy día compartir con usted. Y bueno, nosotros hoy día nos va a acompañar, ¿cierto? Dos socios de EY de distintas áreas, porque este es un tema que nos enorgullece abordar de una forma integral, ¿cierto? Desde lo más duro tecnológico de ciberseguridad a también la parte regulatoria. Entonces, hoy día me acompañan en este webcast Facundo Jamardo, ¿cierto? Socio líder de ciberseguridad de EY, y por el lado legal, de nuestra área legal, está nuestro socio Felipe Fernández, que es especialista también en protección de datos. Estos dos socios trabajan codo a codo en abordar este tema que tiene, la verdad, un alcance gigante. ¿Ya? O sea, acá no se trata solamente de saberse la nueva ley y la regulación y las obligaciones y las multas, sino que se trata de entender cómo yo aplico eso a mi modelo de negocio, por dónde pasan los datos, cómo tengo que hacer, en el fondo, efectivo, ¿cierto?, mi diseño para poder cumplir con los estándares legales. Y por otra parte, como les decía, está Facundo, que no ha prendido su cámara, que espero que lo haga en breve, ahí está Facu, gracias Facu, que nos va a contar, ¿cierto?, también la otra mirada que es igualmente importante a la regulatoria, que es entender esta parte que para muchos de nosotros es como magia, por dónde pasa el dato, cómo lo capturo, dónde lo guardo, qué significa tener múltiples servidores, qué es un dato. ¿Ya? ¿Es solamente un texto que guardo? ¿Es un dato personal? ¿Es mi voz? ¿Es mi imagen? ¿Qué es un dato y cómo lo tengo que cuidar, cierto? Y proteger. Entonces, antes de dar paso a la presentación que tienen hoy día preparada con los resultados de la encuesta, quiero solamente recordarles que esta nueva regulación supone grandes desafíos para todas las empresas, es un cambio muy relevante para nuestro mercado, es un antes y un después. ¿Ya? Esto no es un cambio regulatorio menor, esto significa un esfuerzo de preparación importante de parte del mercado para poder responder adecuadamente al nuevo marco. Esto tiene un fin que es un fin finalmente relevante para todos nosotros y que los datos estén protegidos, ¿ya? Entonces, aun cuando es un desafío gigante, es también un marco lleno de oportunidades. ¿Ya? Aquí se van a distinguir las empresas que se prepararon adecuadamente y pudieron no solamente proteger el dato, sino adecuar todo su marco contractual, tanto con proveedores, clientes, para poder también utilizar el dato que logran registrar como un insumo para su estrategia futura de crecimiento. ¿Ya? Entonces aquí, desde la protección a la estrategia, es clave el camino del dato. Entonces, sin más, le doy la palabra a los panelistas de hoy, Felipe, Facundo, que nos van a presentar, ¿cierto?, los resultados de esta encuesta. Felipe, Facu, bienvenidos. Muchas gracias, Javiera. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. La primera parte de la presentación la vamos a enfocar en entender de manera bien precisa en qué está el proyecto de ley, ver cuáles son aquellas cosas que faltan o faltarían por pulir, cómo eso conlleva ciertos desafíos y cuáles son las tendencias al respecto, para que después veamos cómo esto repercute en definitiva en esta encuesta y esta autoevaluación que se hicieron varios de nuestros clientes para ver dónde podrían estar los mayores dolores y cuál es el nivel de madurez que en definitiva tienen las empresas de cara a la entrada en vigencia de este proyecto. Y ahora, una de las preguntas que nos hacen nuestros clientes todos los días es, bueno, pero ¿dónde estamos con el proyecto de ley? Porque como dice Javiera, llevamos 8 años discutiendo esta cuestión, parece el cuento de Pedrito y el Lobo, y la verdad es que todos los años estamos a punto de. Pero tal como se mencionó antes, la verdad es que este año 2023 fue bueno en cuanto a la discusión legislativa. ¿Podría haber sido mejor? Por supuesto, pero viendo el vaso medio lleno, el proyecto hoy en día está en el tercer trámite constitucional. ¿Qué significa eso? Que básicamente el Senado, después de que fue aprobado el proyecto por la Cámara de Diputados, va a ver si es que los cambios que se hicieron en la Cámara de Diputados le gustan o no le gustan.
Y dependiendo de si le gustan o no le gustan, puede que se forme una comisión mixta. ¿Qué significa eso? Que respecto a aquellos temas que no le gustan, se va a unir un grupo de diputados, un grupo de senadores y se van a discutir aquellos temas para que en definitiva, aún formándose esta comisión mixta, la verdad es que existe esta esperanza medida, como dice Javiera, en cuanto a que el proyecto de ley debiera finalmente convertirse en ley durante el primer trimestre de este año 2024. Ahora, ¿cuáles son las razones de que ahora sí que sí el proyecto de ley en definitiva se vaya a transformar en ley? Y es que existe una gran presión en el sentido de que este proyecto de ley de datos personales es una especie de vértice entre lo que es el proyecto de ley marco de ciberseguridad que se está discutiendo muy rápido en el Congreso y por otro lado una ley fintech que está vigente y donde gran parte o la esencia o el core de esa ley fintech es el cómo distintos entes de la industria financiera pueden en definitiva acceder a información personal financiera. Sin un proyecto de ley de datos personales que en definitiva permita o haga que conversen estas dos leyes, la verdad es que nuestra legislación en datos personales está coja y esa es la razón por la cual existe un acuerdo político en cuanto a que este proyecto tiene que salir el primer trimestre del próximo año. Ahora, a grandes rasgos, si uno tuviera que ver cuáles son los grandes temas que va a modificar este proyecto de ley de datos personales, probablemente sean estos cuatro. Hay un cambio de paradigma en cuanto a la propiedad de la información, hay muchas mayores cargas para aquellas entidades o empresas que procesan información personal, sea de trabajadores, de sus clientes o de proveedores. Vamos a tener una agencia de datos personales, una especie de CERNAC de los datos personales, y por supuesto van a haber mayores multas que en definitiva van a hacer que sea caro en infringir. Entonces, cuando nosotros hablamos respecto a la primera implicancia, que hay un cambio de paradigma, dice relación con que hoy en día aún existen muchas compañías que tienen la idea de que los datos de sus clientes, por ejemplo, son de la empresa. ¿Por qué? Porque invertí un montón de tiempo, porque invertí un montón de plata en recolectar la información, en procesarla, en estudiarla, en analizarla, en crear productos y servicios a partir de esa información. Por lo tanto, legítimamente, de cara, en la opinión de ese cliente, esa información es propietaria de la compañía y en consecuencia puede hacerlo disponible con lo que quiera. Pero lo cierto es que el proyecto de ley, si existía alguna duda respecto de quién es la propiedad de la información personal, la verdad es que echa por tierra esa idea y en definitiva no deja lugar a dudas en cuanto a que la información personal es de las personas. ¿Qué significa eso? Que salvo, por ejemplo, que exista alguna norma legal que obligue a alguna compañía a almacenar cierto tipo de información por mayor tiempo a aquella finalidad por la cual fue obtenida, ese dato tiene que ser eliminado. Hoy en día, la verdad es que el estándar o una práctica de la industria es que en definitiva la información se almacena por años y años, y la verdad es que eso con el proyecto de ley definitivamente va a cambiar con este cambio de paradigma. Ahora, mayores responsabilidades y cargas van desde el tener que informar incidentes de seguridad. Hoy día la industria financiera, por ejemplo, está acostumbrada a eso porque tiene una regulación especial, pero lo cierto es que este deber va a ser transversal ahora a todas las compañías, sea que sea una industria minera, una industria de retail, una industria de telecomunicaciones, que en definitiva van a hacer que tengan que cumplir con este deber de tener que informar los incidentes de seguridad. Y otra de las cargas, por ejemplo, y que la verdad es que hay clientes que ya lo tienen más o menos internalizado, dice relación, por ejemplo, con las típicas políticas de privacidad. Porque lo que dice el proyecto de ley, a propósito del principio de transparencia, es que las entidades que procesan información personal tienen que ser muy, muy claras en cuanto a para qué ocupo su información, cómo la recolecto, cuál es la base de legitimidad que me habilita a poder ocupar esa información, con quién la comparto, por cuánto tiempo la almaceno, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que muchos clientes aún, muchas entidades, la verdad es que aún creen que teniendo el típico link al final de la página web que dice política de privacidad, se cumple en definitiva eh, con este deber de tener esta política de privacidad. Y lo cierto es que el proyecto de ley es bastante más gravoso en eso, lo que supone tener una claridad absoluta respecto a qué es lo que hago yo con los datos, que en definitiva obliga a las compañías a tener que hacer esta especie de discovery de, bueno, ¿qué hago con los datos personales? Respecto a la nueva autoridad, ya ustedes lo tienen muy claro, pero uno de los temas relevantes que probablemente va a ocurrir cuando se cree esta agencia de datos personales es el problema
práctico que eventualmente se puede producir con competencias que puedan tener otras entidades, como por ejemplo el CERNAC en materia de consumidores, como por ejemplo la CMF con la industria financiera, como por ejemplo la Agencia Nacional de Ciberseguridad, cuando se publique la ley marco de ciberseguridad. Bueno, ¿qué va a pasar con todas estas entidades? ¿Cómo van a conversar? ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, la CMF impone algún tipo de multa a propósito de la ley FinTech? Y después, ¿qué pasa si es que ese mismo hecho lo conoce la Agencia de Datos Personales? ¿Qué pasa con la multa que se pagó antes? ¿Tendrán que conversar ambas entidades respecto del mismo hecho? Porque la idea, por supuesto, es que no una determinada entidad no tenga que pagar dos veces por un mismo hecho. Esa es una situación práctica que está por dilucidarse. Y lo último, dice relación con las multas, multas que pueden llegar hasta $1,500,000 y se pueden triplicar bajo ciertas circunstancias, nuevamente van a obligar a las compañías a tener que hacer un cambio de switch en cuanto a que hoy, perdón, lo doméstico, pero existe esa idea de que hoy día inobservar la ley de datos personales, la verdad es que es gratis. Y la razón de ello es que hoy día nuestra ley le entrega toda la carga frente a eventuales infracciones para reclamar al titular de datos personales, a un Felipe Fernández, que como no puede reclamar ante un CERNAC o una agencia de datos personales, la verdad lo que tiene que hacer es ir a un tribunal civil, estar litigando por bastantes años, para que en definitiva un tribunal puede decir a alguna o tal compañía, mire, sabe que no ocupe más este dato personal porque no cuenta con la autorización de Felipe Fernández. El hecho de que la inobservancia actual de la ley sea relativamente gratis o relativamente barato, va a cambiar radicalmente con la imposición de estas multas, que en definitiva, en esta lógica de la zanahoria y el garrote, bueno, la verdad es que tiene por objetivo promover que en definitiva las compañías alcancen el nivel normativo, observen la ley, porque en definitiva el infringirla va a ser muy, muy. Ahora, respecto a cuál de todos estos temas que hemos conversado genéricamente probablemente recaiga la discusión de una comisión mixta, la verdad es que esto es futurología legal, pero lo que hizo la Secretaría General de la Presidencia cuando hizo una presentación hace algunas semanas al Senado respecto a los temas que fueron modificados por la Cámara de Diputados, que ahora que tiene que revisar el Senado, es una presentación bien interesante, tiene 29 puntos con los cambios relevantes que se hicieron. Y si uno tuviera que analizar cuáles podrían llegar a ser aquellas cosas de esos 29 puntos que probablemente vayan a una comisión mixta, a todo esto que debieran discutirse rápido en todo caso, probablemente sean los que estamos viendo acá, pueden ser menos o pueden ser más, pero dicen relación principalmente con ciertos aspectos asociados a definiciones y a multas. ¿Y por qué voy a definiciones, por ejemplo? Una de las razones por la cual es probable que vayamos a comisión mixta dice relación con la definición de dato personal, pero también de dato personal sensible. Y dato personal, la definición comprende, por ejemplo, específicamente que nuestro RUT, nuestro rol único tributario, nuestra cédula de identidad, pasa a formar, pasa a ser un dato personal comprendido expresamente en la definición. Que la verdad es que es algo que uno razonablemente debiera entender hoy en día, aun cuando no está en la definición, que forma parte, que el root es un dato personal. ¿Por qué? Porque es información que en definitivo no puede asociar a una persona identificada o identificable. Ahora, el hecho de que esté en la definición va a ser mucho más evidente, por ejemplo, que ciertas prácticas asociadas a pedir el root, a veces para cualquier cosa, como por ejemplo para obtener un número para que nos atiendan en una fila, o por ejemplo para poder validar mi identidad en algún programa de fidelización, probablemente o no es descartable que sea algo que tenga que ser revisado. Por ejemplo, porque la agencia de datos quizás pueda preguntarse, bueno, ¿no hay una forma menos intrusiva o solicitando algún identificador menos gravoso para poder identificar a esta persona que no sea su root? ¿Bastará, por ejemplo, con pedirle su correo electrónico o su número de teléfono? Son cosas que eventualmente van a discutirse más adelante cuando tengamos una agencia que empiece a revisar esto. Lo mismo con la definición de datos sensible, porque hoy en día el proyecto tal y como está comprende dentro de los ejemplos de información sensible lo que son la información socioeconómica de las personas, lo cual
es bastante particular si uno entiende, por ejemplo, que hoy día la información financiera o económica es información que en principio uno no debiera considerarla información sensible y que de hecho hoy día con la regulación actual pueden obtenerse incluso de fuentes accesibles al público, que no ocurre eso con los datos sensibles. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar con esa definición? Porque si consideramos que los antecedentes socioeconómicos forman parte de lo que es un dato sensible, eso significa que el estándar para poder ocupar esa información es muchísimo más alto y las penas en el evento de infringir esa información son mucho, mucho más altas. Respecto al punto 5, por ejemplo, a transferencias internacionales, también hay cierta tensión respecto a, bueno, ¿cómo vamos a regular esto posteriormente en la práctica? Porque hoy en día, en los hechos, la cantidad de información personal que hoy día se procesa en el extranjero es muchísima y hay muchas compañías que hoy día no tienen muy claro cuáles son esos datos que en definitiva se están compartiendo al extranjero y dónde están y para qué se ocupan. Bueno, ¿habrá que hacer algún tipo de regulación particular o escalonada en definitiva para que exista cierta posibilidad de regularizar de mejor manera toda esta información que estamos mandando para afuera? Es una de las cosas que eventualmente haciendo futurología legal uno debiera entender que podría formar parte de los temas que van a ser discutidos por esta comisión mixta. Otro de los temas, y acá están listados de nuevo, este es un listado que no es taxativo, son ciertos temas donde uno potencialmente podría creer que van a ser los temas que se van a discutir en una eventual comisión mixta, pueden ser menos o podrían ser más, pero hay uno de los temas relevantes y que hice relación, por ejemplo, con lo que son los derechos ARCO, porque ha habido mucho ruido en la industria con lo que es el derecho de portabilidad. La industria financiera, por ejemplo, hoy día con la fintech, la industria de las telecomunicaciones, a propósito con la portabilidad numérica, la verdad es que están un poco acostumbradas con lo que es esto, pero el derecho de portabilidad, en definitiva, que básicamente consiste en que uno pueda pedirle a una determinada entidad que me entregue toda la información que tiene de mi persona para yo poder, por ejemplo, ir a cotizar algún producto o servicio con la competencia. Lo que hace el proyecto de ley como está hoy en día es que eh, obliga, en aquellos casos en que sea posible, eso sí, a que una determinada entidad tenga que transferir directamente mi información personal al destinatario que yo le indique, lo cual, para, según ciertas voces de la industria, podría incorporar una carga adicional que cuesta plata, por supuesto, que la verdad es que no está contemplada de esa forma, por ejemplo, en el GDPR y por tanto podría ser mucho más gravoso acá en Chile que la legislación que nosotros estamos mirando afuera. Y ahí tienen algunos otros temas relevantes donde eventualmente pueden haber ciertas modificaciones. Conversamos sobre las nuevas obligaciones que tiene el responsable de datos. Modelos de prevención, también hubo un ajuste muy interesante y a mi juicio correcto que se hizo en la Cámara de Diputados en cuanto a que el delegado hoy día de protección de datos, como está en el proyecto, forma parte de lo que es el modelo de prevención en su conjunto. Antes estaban regulados de manera distinta y en definitiva eso podría tener ciertos temas. Y lo último dice relación con las sanciones. Hay ciertas voces de nuevo en la industria, vamos a ver cómo lo pueden tomar los senadores, que estiman, por una parte, que no es correcto que hoy en día se establezca un límite respecto de las multas. Porque se establece hoy día que para las multas graves, las multas pueden llegar hasta un 2% de los ingresos del año inmediatamente anterior al de la infracción, en el caso de las gravísimas hasta un 4%, pero se establece un tope, en el caso de las gravísimas son 20.000 UTM. Hay cierta parte de la industria que, o más bien dicho, del mundo político, que dice, bueno, ¿por qué estamos poniendo una multa? O sea, un tope, si es que, por ejemplo, en el GDPR no hay un tope. Parte de la industria dice, bueno, porque de cierta forma hay que poder limitar las contingencias, o sea, esto. Vamos a ver en definitiva cómo resulta aquello. Entonces, en este contexto de todos estos cambios, nosotros la verdad es que hicimos esta encuesta a nuestros clientes para entender eh, desde el punto de vista de una autoevaluación el cómo están respecto de temas, ya hemos mencionado, que son en la práctica relevantes para efectos de poder alcanzar el estándar normativo que propone el proyecto de ley. Y en ese contexto, lo que le preguntamos a nuestros clientes fue pedirles información o ciertos antecedentes respecto de 4 ámbitos que mencionó Javier al comienzo. Si usted tiene o no tiene, o cómo lo tiene, diseñado un programa en materia de privacidad. ¿Cuál es la capacidad de respuesta que usted tiene, por ejemplo, respecto a requerimientos de la autoridad o requerimientos de los titulares de datos?
¿Tiene sistemas para eso? No tiene sistema. ¿Tiene procesos? No tiene proceso. Y la tercera categoría dice relación con el almacenamiento y uso de la información. Usted pide el consentimiento, no lo pide, gestiona bien ese consentimiento, ocupa los datos para ciertos temas. Bueno, ¿qué hace usted con los datos si tiene claridad respecto a los datos? Y la última categoría dice relación con cuál es la relación que usted tiene en definitiva con los datos. La transferencia internacional, por ejemplo, que conversamos anteriormente. Ahora, toda esta encuesta la hicimos en este año, hace un par de meses. La encuesta fue dirigida a distintos puntos focales dentro de nuestros clientes, los cuales forman parte de la más variada industria, o sea, desde industria financiera, minera, telecomunicaciones, consumo masivo, retail, salud, entre muchas otras. Y también distinguimos en distintas categorías, por ejemplo, dependiendo de el número de trabajadores que tenían nuestros clientes, el número de clientes finales que tenían nuestros clientes y tramos de ventas también, cosa de poder ir distinguiendo distintos segmentos respecto a cuál es el nivel de madurez de estas compañías, dependiendo de su tamaño y dependiendo de la industria. Con esto dejo a Facundo para que vayamos a analizar en detalle esta información que es bien relevante e interesante, porque comentó Javier, es una de las primeras que se realiza en nuestro país. Así que, Facundo. Muchas gracias, Felipe. Y bueno, entrando un poco a los resultados, una consulta que recibimos muy a menudo es quién se hace cargo del programa de seguridad, quién lo gestiona o quién lo lidera. Y esa pregunta hicimos directamente a nuestros clientes y obtuvimos resultados bastante interesantes. Mucho del equipo relacionado con TI, y acá hay que entender que no es solamente tecnología y obviamente en entornos no regulados como el bancario, la gente de seguridad o de ciberseguridad reporta dentro de la estructura de TI. Entonces hay un equipo muy fuerte que está dentro de este grupo. También hay una parte importante dentro de lo que es compliance y es razonable porque es una regulación y están tomando el tema directamente como el cumplimiento de esta regulación. Vemos otros clientes que tienen la parte legal, ya directamente liderando todo esto. Y esto es algo que vemos también en otros mercados fuera de Chile, donde lo que es el DPO, el Data Privacy Owner, está muy relacionado con el equipo legal. Y también depende de la industria, porque un equipo legal en una industria a veces netamente tecnológica, este DPO tiene que tener esa conexión con las operaciones. Entonces es un perfil bien particular, ¿no? Entonces por eso también depende un poco de desde dónde llega. Después el equipo de ciberseguridad netamente como lo que es operaciones de ciberseguridad, ¿sí? Con un porcentaje bastante alto. Y en la categoría otros, una mitad de este 20% que está determinado acá, cae en un rol que es específicamente de privacidad, ¿sí? Nos lo reportaron como otro y dijeron, tenemos un DPO que es un área puntual que reporta directamente al comité ejecutivo que se encarga de privacidad y se llaman el DPO, es el Data Privacy Owner. Con lo cual hay una distribución bastante amplia y creemos que tiene mucho que ver con el tipo de industria, con el tipo de operación que están teniendo nuestros clientes hoy en Chile, ¿no? Es bien representativo de lo que vemos hoy. La siguiente pregunta, que también tiene que ver con cómo se maneja el programa, está relacionada con, ok, hay una estrategia, y esto lo comentaba Javier al principio, ¿hay una estrategia? ¿Cómo se están organizando? ¿Cómo están planteados las políticas, lo que es interno, ¿no? Políticas, procesos, no solamente quién se encarga de todo esto, sino con cada nuevo proyecto, con cada implementación, el seguimiento, cómo se reporta. Y nosotros para toda la encuesta definimos 5 niveles, tratando de ver los niveles justamente de madurez, desde el no tienen los elementos, no se cuenta con esto, a un nivel donde se empieza a entender y discutir qué elementos entrarían de esto, en este caso de esta estrategia, otros que ya están en proceso de diseño específicamente, otros que están en el proceso de implementación, ya está todo diseñado, ya está todo de alguna manera consensuado y están implementándolo, y una categoría con nivel de madurez mayor que está relacionada justamente con lo tienen implementado y completamente operativo. Ahora, en este grupo, lo que es estrategias en sí,
vemos un 25%, 26% en este caso, que ya lo tienen implementado. Y un grupo muy importante, y esto es algo que también nosotros vemos en la calle, en los pedidos, en las distintas reuniones que vamos teniendo, que están en proceso del diseño justamente de esta estrategia. ¿Qué elementos van a entrar? ¿Cómo los van a poner? ¿Cuáles son los procesos específicos de ejecución? Aquí está el grueso del estado de situación general de las organizaciones. Y esto va muy de la mano con todo lo que nos comentó Felipe recién. La regulación todavía está en discusiones, la letra fina está en discusiones y los procesos podrían cambiar en función de la letra final de la regulación, ¿no? Otra cosa que también comentó Felipe respecto de la política de privacidad que se publica a mis clientes finales, ¿sí? Si esta está actualizada, si cuenta con todos los elementos, si manifiesta explícitamente qué voy a hacer con los datos, a dónde se pueden ejercer el derecho de, por ejemplo, ARCO, los distintos derechos ARCO, quién es el responsable final, si va a haber transferencia internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos componentes que forman parte de con qué voy a hacer con los datos y cómo lo expongo directamente al mercado, va sobre esta pregunta y vemos que hay una mayoría que manifiesta tener una política implementada, funcionando, completa, ¿sí? En su real, digamos, saber y entender de cómo están las cosas, ¿no? Y el resto está en niveles de evolución, en general diría bastante alto, excepto los dos tramos finales. Con respecto a la siguiente pregunta, y algo que vemos que hay una deficiencia todavía importante, tiene que ver con el programa de capacitación de los empleados, lo que es interno, para saber qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer, más allá de que la regulación todavía está en discusiones. Saben las empresas que hay un déficit en lo que es el entrenamiento para que los empleados sepan qué tienen que hacer con los datos. Nosotros vemos que en general las áreas que son más masivas en el manejo de datos todavía hacen cosas que probablemente no están en línea con lo que se manifestó, lo que vimos antes, justamente en la política pública. Si yo digo que la finalidad de los datos va a ser A, y bueno, ya que tengo la base de datos, ya que puedo consultarla, podría también ser B, ¿sí? O C, o D, o hago un acuerdo con un proveedor que no estaba pensado para una finalidad distinta y lo empiezo a compartir o a exportar y hago muchas otras cosas que no manifesté, que no me preparé y que no tengo el consentimiento para hacer. Todo eso recae justamente en que toda mi organización y sobre todo los que manejan los datos de manera más masiva tengan muy claro qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Vemos un grupo que está en el 26% que ya lo tiene operativo, pero la mayoría todavía está en proceso de diseño y planificación. Entonces hay mucho por hacer todavía desde ese punto de vista. Y una de las preguntas que también tienen que ver en esta capacidad interna de madurez es esto de privacidad por diseño, que es un concepto que ya se incluye dentro de la ley, que viene dentro del GDPR y que tiene una importancia significativa en la forma en la que se diseñan los proyectos, ¿sí? Llamémoslo principalmente, que tiene que ver con, ok, esto tiene que ser ágil, esto del MVP, el Minimum Viable Product, que yo tengo algo que lo voy evolucionando y que va a ir creciendo con el tiempo. Ok, si yo no pongo la privacidad desde el principio mismo y no empiezo a implementar todas las medidas técnicas y organizativas, una vez que el proyecto, el sistema, el nuevo servicio o el nuevo producto ya salga a producción, implementar o agregarle seguridad es más difícil. Entonces ya la regulación lo plantea, esto deben hacer con seguridad porque vos vas a empezar a recibir los datos desde el primer momento, entonces tiene que tener consideradas todas estas capacidades. Entonces justamente lo preguntamos y es algo que en general en los equipos de privacidad saben que deberían hacer, pero todavía están en proceso porque, como bien comentó Javier al principio, tiene una conexión directa con cómo se integra el conocimiento y el tratamiento de la privacidad desde el primer momento con tecnología, con el negocio, con legales, con compliance, con riesgo, etcétera. Todo eso tiene que estar integrado. Sí. Ahí, Facundo, quizás lo interesante de este resultado dice relación con algo que habíamos comentado, que es los impactos de privacidad que pueden tener ciertos proyectos, ciertos productos y ciertos servicios, en el sentido de que
la contingencia legal o la exposición legal a la que pueden estar, valga la redundancia, expuesto un determinado cliente por no haber hecho este análisis de impacto, puede hacer que en el futuro se gatille la imposición de multas que son relevantes. Entonces, es interesante este resultado en el sentido de que da cuenta de que hay un número bastante menor de parte de la industria que en definitiva tiene ya incorporado dentro de su ADN el hacer este análisis o due diligence previo a lanzar un determinado producto o servicio al mercado, lo que en definitiva debiera llevar, una vez que está el proyecto, a que estos números, los números sean mayores en cuanto al porcentaje que tienen esto incorporado, porque en definitiva la exposición legal después, si es que queda algún problema, puede ser muy, muy alta por no haber hecho este due diligence previo. Correcto. Ahora, cuando vemos el siguiente dominio, respecto de estas capacidades de respuesta, cómo me entero, cómo sé lo que está pasando, la siguiente pregunta fue, una más ahí, Felipe, ahí está, lo que tiene que ver con la gestión de incidentes. Para, por un lado, saber que tuve un incidente y las distintas formas que yo me puedo haber enterado del incidente, ya sea que hubo una denuncia de algún titular o yo tengo mecanismos de detección, y esto tal vez está más relacionado con la madurez, no solamente en privacidad, sino también la madurez en ciberseguridad para tener esas capacidades de detección. Las empresas en general están todavía en un nivel de implementación. ¿Cómo voy a recibir esa alerta y qué voy a hacer para contener ese incidente, ¿no? La pérdida? Hay un grupo que ya está operando, que tiene esto definido, y esto, estar completamente operativo e implementado, tiene aristas muy fuertes. Por un lado, las de seguridad, y en este caso, sobre todo, ciberseguridad, pero también es una arista muy importante la parte legal. Un incidente de ciberseguridad, perdón, un incidente de privacidad, lo comentaba Felipe, en algunos casos, y parte de lo que está en discusión es si se tiene que informar a los titulares que están afectados. Esto lo vemos en otros mercados y requiere que yo sepa qué pasó, cuáles fueron los titulares afectados o involucrados dentro del incidente, y que yo tenga un mecanismo de comunicación directa, digamos, casi en tiempo real, porque están hablando de tiempos de comunicación del incidente en términos de días, ¿sí? Entonces yo tengo que tener una claridad del incidente en términos de días para comunicarlo, ya sea al regulador o, en el peor de los casos, al titular de los datos, ¿no? Y muy relacionado con esto tiene que ver con tener implementadas las capacidades para ejercer el derecho ARCO en empresas que tienen menor cantidad de manejo o cantidad de clientes finales o de datos de titulares. Esto es un poco más sencillo. En empresas que tienen millones de titulares que podrían estar ejerciendo los derechos ARCO, esto es algo sumamente desafiante, porque tener un par de requerimientos por mes es algo que se puede gestionar con un equipo de justamente atención, eventualmente atención al cliente, pero si yo tengo 100 requerimientos de acceso, de rectificación o de cancelación en el uso de los datos personales, 100 por día, se imaginan que tengo miles por mes, tengo que tener sistemas que me permitan gestionarlo y además responder en tiempo adecuado, porque la ley ya empieza a establecer, y estaba en discusión si iban a ser 12 o si iban a ser 15 días, y yo tengo que responder desde el momento en que la respuesta que yo di, casi de una forma automatizada, para poder cumplir con los requerimientos. Entonces ahí vemos también que hay mucho trabajo por hacer. Todavía el grueso, si pensamos desde las 3 categorías centrales, es casi un 70% de organizaciones que están en proceso de implementación, ¿sí? Y esto, en la mayoría de los países de la región, está siendo soportado por alguna herramienta, sobre todo cuando son millones de clientes, ¿no? Sigamos a la siguiente, y tiene que ver con el uso de la información y qué es lo que están haciendo las empresas con los datos personales. Tratamos de definir 2 esquemas. Por un lado, tener en cuenta si saben los datos que tienen, si hay mecanismos de clasificación, y para tener mecanismo de clasificación, obviamente hay que tener identificado claramente dónde están los datos y cómo puedo yo, de manera dinámica, sin generar demasiada burocracia dentro de la organización, tener un mecanismo que me permite identificar
qué son datos sensibles y dónde están, en general dónde hay datos personales, cuáles son los activos tecnológicos que procesan los datos personales. Y acá vemos una agradable sorpresa, porque vemos casi un 31% de las organizaciones con procesos implementados y operativos de clasificación y de gestión de los datos, y un grupo muy grande que está en proceso de implementación, con lo cual pueden estar cercanos a estar operativos cuando la ley ya empiece a regir. Y si vemos lo otro que para nuestros clientes está siendo sumamente desafiante, el proceso de la recolección apropiada, y esto también tiene que ver con entender primero, para que yo le pueda manifestar o solicitar el consentimiento a un titular, yo tengo que entender muy claramente, y lo hablábamos antes en la política, cuál va a ser la finalidad, con quién voy a compartir los datos, eventualmente cuáles son mis terceros que trabajarán en conjunto conmigo para procesar esos datos, si voy a tener transferencia internacional, cuáles son los flujos de datos que yo voy a tener, cuáles son los sistemas sobre los cuales voy a estar trabajando. Toda esa claridad me permite armar los términos y condiciones que ese titular va a terminar aceptando, y yo voy a tener todos los consentimientos almacenados porque son mi autorización para poder utilizar los datos, y esto lo comentaba Felipe, que es uno de los temas que está más candente todavía en la discusión, de los datos son del titular, qué voy a poder hacer, cómo los voy a poder tratar, etcétera, etcétera. Entonces tengo que tener esa autorización, y lo que vemos en otros mercados es que ese proceso de gestión de los consentimientos es bien complejo. En mercados más maduros, este proceso requiere, si yo tengo millones de clientes, tener claridad de cuándo me dio el consentimiento, a qué versión de los términos y condiciones me dio el consentimiento para el tratamiento de los datos, y si yo cambio el negocio, cambio lo que voy a hacer con los datos, voy a tener una nueva versión de los términos y condiciones, y tengo que tener una nueva aceptación, un nuevo consentimiento. Entonces, el sistema que en general me permite hacer la trazabilidad de todos esos consentimientos empieza a ser, cuanto más complejo, cuanto más cantidad de clientes tengo, el sistema empieza a ser también más complejo para seguir justamente los desafíos que se proponen. Y acá tenemos una buena respuesta. Hay un 31% de empresas que tienen o manifiestan tener el proceso adecuado, completamente implementado y operativo, y un grupo grande de más del 50% que está en proceso de implementación. Y si vamos al último, uno más queda. Uno de los siguientes temas tiene que ver justamente con, y lo comentaba Felipe, uno de los principios tiene que ver con la proporcionalidad. Y cuando nosotros preguntamos justamente si recopila solo los datos que necesita para la finalidad que fue declarada en esos términos y condiciones que fueron aceptados, la respuesta fue bastante buena. Hay casi un 30% de empresas que sí tienen claridad. Recuerden que para tener esta claridad yo tengo que entender muy claramente qué voy a hacer con los datos y todo ese circuito que hablamos antes, entonces requiere un nivel de madurez. Y más de un 50% que todavía está en proceso de analizarlo, de tener sus sistemas ordenados para poder cumplir con esa declaración de que solamente voy a pedir los datos que son necesarios. Y ahí Felipe ponía el ejemplo de, si te voy a dar un número para que hagas una fila, no necesito tu root. Eso, digamos, no es justamente un ejemplo de recolección de datos necesarios para el fin declarado. Si el fin es hacer una fila, con que tengas el número y estés ahí, es suficiente. Y por otra parte, y yo creo que uno de los temas también desafiantes que vemos en las organizaciones tiene que ver con qué hago con los datos y qué más hago con los datos. Y esto está muy relacionado con el entrenamiento y la capacitación de las personas, de no usar los datos para otros fines distintos a lo que yo tengo declarado en los términos y condiciones aceptados. Y acá vemos, no es solamente lo que yo sepa que estoy haciendo, sino que las personas, llamemos las áreas que normalmente explotan los datos, nuevos negocios, desarrollos de marketing o formas de llegar a las personas, son las que más usan estos datos, que no los utilicen para algo que no esté contemplado en los términos y condiciones. Entonces, hay una buena respuesta. Tenemos un 31% de empresas que tiene un nivel completamente implementado y operativo,
y casi un 66% de organizaciones que todavía están en proceso de, desde la discusión hasta la implementación del proceso. Acá vemos también de vuelta que se requiere una interacción muy importante del equipo de operaciones que va a utilizar el dato con, sobre todo, el equipo de legales de la organización que ayuda a definir términos y condiciones que establezcan una finalidad clara o que sea lo suficientemente amplia para cubrir lo que la organización desea hacer con esos datos y tener los consentimientos almacenados, ¿no? Y con respecto a uno de los temas importantes, y vemos que es todo un desafío en las organizaciones, es, ok, una vez que terminaste de usar los datos, y terminar de usar los datos ya suena fuerte, pero si yo tomo los términos y condiciones y digo para qué voy a usar los datos, supongamos que estoy en un programa de fidelización de un retail o estoy en un servicio de telecomunicaciones móviles, si yo me doy de baja y hago un derecho arco, manifiesto yo como titular a la empresa que no quiero que sigan tratando mis datos porque me di de baja, ¿tiene la organización los medios necesarios para borrar mis datos de acuerdo a lo que requiere la organización? Y acá vemos que justamente es un tema difícil. Hay solo un 11% de empresas que tienen los procesos declarados, implementados y operativos para saber cuándo hay que eliminarlos. Y no solamente saber cuándo hay que eliminarlos, viene la parte posterior que técnicamente eliminar el dato muchas veces es muy complejo y a veces inclusive los sistemas no tienen la capacidad de hacerlo o quedan de manera inconsistente las bases si el dato se borrara. Entonces hay todo un desafío posterior de cómo se implementa todo esto y es por eso que vemos que todavía hay un grupo muy grande que está en proceso de análisis, de diseño y el proceso de la implementación en sí, que es bien desafiante, ¿no? Y por último, este inventario, le preguntamos si conocen los flujos, ¿dónde están los datos? ¿Cuál es el ciclo de vida? ¿Cuántos datos tiene? ¿Cuántos sistemas están procesando esos datos? Las respuestas son bastante más variadas. Hay muchas organizaciones y nosotros lo vemos en el mercado cuando tenemos las conversaciones con nuestros clientes que todavía están discutiendo los elementos para tratar de entender cuáles son esos flujos, por dónde entran los datos, cuáles son las áreas que tocan los datos, cuáles son los sistemas, cuáles son los terceros. Es decir, el flujo completo, ese ciclo de vida desde que el dato nace para la organización hasta que eventualmente muere, que sería esa baja o ese pedido de borrado. La distribución es más variada. Hay empresas en casi todos los niveles. Lo bueno es que hay muy bajo nivel de las empresas que no cuentan con esto, pero todavía la mayoría está en proceso de discusión porque nuestra experiencia nos muestra que es bien complejo entender completamente ese flujo. Hay que hablar con casi toda la organización porque casi todos tocan de alguna manera los datos y tratar de tener ese flujo completamente definido es complejo, pero es necesario para todo lo que fuimos viendo antes, desde los términos y condiciones, explicar para qué lo hago, cuándo lo puedo borrar, cuándo tengo que comunicarme, si hay alguien que quiere tener derecho de acceso, yo tengo que poder explicarlo, digamos, todo esto, este sería como uno de los puntapiés iniciales, ¿no? Una más, Felipe, y la última, ok, ¿cómo tengo mis procesos ordenados para gestionar con distintos terceros que pueda tener? Y ahí hicimos dos preguntas. La primera que tiene que ver con transferencia internacional, que de hecho es uno de los puntos que está en discusión sobre el proyecto de ley. Y lo que nosotros vemos es típicamente el uso de aplicaciones online o el uso de la nube, ¿sí? Que es completamente masivo y en todas las industrias. Pero hay que entender que la nube finalmente termina siendo un data center en algún lugar del mundo o en muchos lugares del mundo a la vez. Y en la gran mayoría de los casos, lugares del mundo que están fuera de Chile. Entonces, si yo como empresa le pedí el dato a Facundo, lo metí dentro de mi sistema, pero al meterlo dentro de mi sistema, termino derivándolo a alguna otra parte fuera de Chile, es una transferencia, estoy almacenando los datos fuera de Chile y yo como organización me estoy haciendo cargo de que ese tercero que almacena los datos fuera de Chile debe cumplir con todas las regulaciones, debe atender
todos los requerimientos que hagan los organismos chilenos y debe atender eventualmente si el titular, si ese ciudadano chileno hace un requerimiento contra una empresa fuera de Chile, tenga la atención que requiere o que obliga la ley. Es complejo el tema, entender sobre todo dónde están los datos es complejo, pero lo más importante es desde el punto inicial, en ese flujo que hablábamos antes, saber que yo los estoy exportando, que estamos exportando datos. Si yo tengo claridad con el flujo, es una base. Si yo además de eso tengo que trabajar con los equipos de legales para tener cobertura contractual con cada uno de esos proveedores, es necesario saber que los exporté, es necesario saber cuáles son los proveedores y es necesario tener todos estos acuerdos. Vemos todavía que hay un nivel alto de empresas que están en el proceso de diseño, y esto tiene que ver con entender lo que está pasando, y un nivel muy alto de empresas que aún no han hecho nada al respecto. Hay un 29% que todavía les falta saber dónde están los datos para saber si los exporto y qué tengo que hacer al respecto, ¿no? Y por otra parte, ya hablamos un poco de los flujos y esto tiene una contrapartida que tiene un impacto interesante, sobre todo del lado contractual, pero también desde el lado del cumplimiento de lo que se establezca en el contrato y un cumplimiento de lo que se acuerde a nivel de implementaciones técnicas de protección, porque yo como mi empresa protejo, bien o mal, supongamos que bien, los datos. Yo quiero que todos mis proveedores a los cuales yo les comparta los datos que recibí, los protejan de igual manera. Entonces, tengo que saber quiénes son, tengo que tener contratos que me permitan exigir este mismo nivel de protección, y vemos que hay una dispersión bastante grande, con un nivel de empresas de un 26% que lo está haciendo bien, completamente implementado, pero todavía hay un nivel bastante alto que está en discusiones, saber cuáles son esos proveedores, hacer contratos o poner anexos a sus contratos que les permita tener este nivel de exigencias y luego controlar a esos proveedores para ver que lo hagan de manera adecuada. Entonces tenemos niveles muy altos todavía de nada, en un 17, discutiéndolo, todavía llegando de un 23% y empezando el diseño de un 20%, ¿sí? Entonces el nivel todavía ahí da mucho por desarrollar, hay mucho camino por recorrer dentro de ese proceso, ¿no? Creo, Felipe, que estos son los datos que tenemos, que queríamos compartir con ustedes. Vemos que están en línea con también el nivel de madurez que tiene hoy la regulación. Creemos que hay mucho por hacer y hay que tener en cuenta, y ahí tú lo sabes mejor, Felipe, los tiempos que van a requerir la adaptación de sistemas, de procesos contractuales, etcétera, y que van a ser súper desafiantes con el tiempo que da la regulación para adecuarse, ¿no? Así es, solo 2 años contempla hoy día el proyecto de ley para esos efectos. Uno podría entender que 24 meses la verdad es que es harto y podría ser, si es que uno va a limitar ese tiempo a lo que es la adecuación de términos y condiciones o a la redacción de cláusulas, pero lo cierto es que esos 24 meses son bastante cortos si uno considera que uno tiene que adecuar procesos, sistema y tecnología, donde la verdad es que el plazo puede no ser tan extenso como para redactar una cláusula. Claro. Oye, un millón de gracias a los dos. Tenemos unos minutos para poder abordar algunas preguntas. Hay de ahí del Q&A, hay dos que se relacionan básicamente, hay interés para saber el número de esta ley que se está tramitando, ¿cierto? Y dónde pueden acceder a ella, así que si a lo mejor pueden ahí en el mismo Q&A contestar el número de ley para que sepan dónde encontrar la ley. Y otra que se relaciona o pide que relacionemos eh, esta ley con la ley de delito económico, si es que tiene alguna relación o no, alguna conexión que ellos debieran en el fondo visibilizar. Yo voy a tomar esta por el lado legal y me van a odiar por la respuesta porque sí y no. No en el sentido de que la ley de datos personales no forma parte del catálogo de delitos que está contemplado en la ley de delitos económicos. ¿Qué significa eso? Que si es que hay una inobservancia a la normativa de datos personales, eso eventualmente puede acarrear la responsabilidad asociada a multas, por ejemplo, de la entidad con el proyecto de ley, pero esto no va a ser considerado un delito. Entonces, bajo ese prisma, la respuesta es no. Si uno incumple la ley de datos, no es un delito económico. Pero en la práctica,
el tema de datos personales probablemente vaya a formar parte del catálogo relevante de aspectos de cumplimientos que tienen que ser considerados por una compañía, como lo es, por ejemplo, la libre competencia o temas también relacionados a aspectos laborales o tributarios. Va a ser un componente más. Entonces, desde ese punto de vista, los aspectos relacionados con datos personales sí va a ser relevante desde el punto de vista de compliance, aunque no necesariamente un delito económico. Entonces, por ese lado va la respuesta no, pero sí en el sentido de que va a ser un aspecto relevante a tener en consideración. Buenísimo. Otra de las participantes de hoy pregunta si esta normativa se aplica a los datos históricos que pudiera tener una empresa registrada o es respecto a datos nuevos. Si quieres la tomo yo, Felipe. Yo creo que hay varias cosas a tener en cuenta. La ley en realidad lo que establece es que nosotros tengamos la autorización, el consentimiento para el tratamiento de los datos y en empresas y además que tengamos legitimidad para haber, digamos, obtenido o formado ese banco de datos, es decir, cómo lo recibí, cómo lo formé y cómo lo formo tiene que ver con justamente cumplir con todos los requerimientos que tiene la ley. Entonces, lo que nosotros vemos hoy en las empresas es que las bases son dinámicas, se están armando y van cambiando constantemente con el tiempo. Hay usuarios que en general no son tantos los que se van, pero en general son más los que se agregan. Entonces, mantener un catálogo de cuál era el dato que tenía antes de la ley, cuál es el que tengo después de cientos años de operación, es muy difícil. Entonces, una visión práctica, ¿sí?, de cómo implemento y de cómo trabajo justamente en el cumplimiento regulatorio es legalizar mi base, o legitimar mi base. Y eso requiere que yo cumpla con todo lo que se requiere. Es muy difícil partir esta partecita de la ley, de la base vieja, entonces va contra ley vieja y esta partecita va contra ley nueva, ¿no? Operativamente se hace muy complejo. Buenísimo. Oye, no sé si tenemos, yo creo que quedan 2 minutitos como para hacer otra pregunta que está por acá. Si ustedes tuvieran que elegir cuál es el mayor desafío que enfrentan las empresas hoy en esta materia y cómo pueden prepararse de mejor forma. O sea, quizás aquí la pueden contestar ambos, porque no sé si necesariamente opinan lo mismo. Parto, Dale, Felipe. Sí, sí, a ver, yo creo que el mayor desafío es entender primero de que los temas asociados a datos personales son transversales a una compañía. En ese contexto, no es una situación que tiene que revisar recursos humanos o marketing o TI o la fiscalía, porque pueden ser las áreas quizás más involucradas, sino que son temas derechamente transversales. Y el cambio de switch que tienen que hacer las compañías en cuanto a que estas situaciones o estas regulaciones es algo organizacional, yo creo que es uno de los temas relevantes que tienen que tomarse en consideración para efectos de poder alcanzar el cumplimiento normativo, en el sentido de que los datos personales, para bien o para mal, contaminan toda la operación de una compañía. Y el segundo desafío es entender, a mi juicio, de que alcanzar el cumplimiento normativo, para alcanzar el cumplimiento normativo no basta con un abogado que redacte cláusulas o que redacte contratos o que redacte adendas, sino que es indispensable tener las capacidades de personas que entiendan de procesos, sistemas y tecnología. Solamente cruzando estas dos capacidades, yo creo que puede alcanzarse el cumplimiento normativo. Yo solo agregaría el hecho de está siendo súper desafiante para las empresas entender dónde están los datos personales y qué estoy haciendo con los datos personales. Porque obviamente es muy simple pensar que el sistema de recursos humanos es tal y ahí están los datos de recursos humanos. La realidad es bastante más compleja. Vemos muchos proveedores, vemos sistemas alternativos, vemos copias, vemos que se envían, vemos que hay proveedores que además están afuera. Ese universo de cosas que me permite a mí hacer todo lo que comenta Felipe con toda la organización y con las distintas partes de cumplimiento es el puntapié inicial para poder organizarme, ¿no? Y ahí vemos que hay mucho por hacer. Oye, llegaron un par de preguntas más también. Hay una que es más técnica, que se refiere a cuál es el mejor framework en relación al manejo de información, que permita tener las mejores prácticas en relación al flujo end-to-end de los datos.
Ahí hay que tener varias consideraciones y tendrá que ver un poco con la tecnología que están utilizando a nivel regulatorio, y hay que tener en cuenta que en el caso de Chile los controles que se están pidiendo, todo el espíritu de esta regulación está basado en la regulación europea, que hoy se puede entender como un framework que es GDPR. La mayoría de los controles y los principios que se establecen, y la forma de operar posterior con los sistemas, con la gestión, con los que es derechos ARCO, donde encripto, donde no, qué controles voy a ir poniendo, tienen que ver justamente con este marco regulatorio. Ahora, con qué framework más tecnológicos termino implementando va a depender mucho de los flujos de información que tengan y la tecnología subyacente. Gracias, Facu. Y aquí hay un participante que pregunta cómo puede saber el nivel de madurez de su empresa. Yo sé que todo pasa por un diagnóstico, pero el diagnóstico también, ¿cierto? Está hecho a la medida, dependiendo de la industria, el tipo de empresa, etcétera. Entonces, quizás pueden elaborar sobre cómo llevar a cabo un diagnóstico para que podamos orientar aquí a la audiencia. Ahí yo creo que hay dos cosas a tener en cuenta. Uno es el nivel de integralidad que le va a dar el diagnóstico. Obviamente, nosotros hacemos este tipo de evaluaciones tomando 20 dominios distintos, desde los temas más de preparación, regulatorio, la parte legal, la parte técnica, gestión de proveedores, etcétera, y uno puede analizar el nivel de madurez en cada uno de estos 20 dominios. Pero para entender, digamos, todo esto es importante saber, y tú lo comentabas, Javi, cómo muevo los datos, cómo opera mi industria en particular y mi negocio en particular, y qué estoy haciendo yo con los datos. Entonces, en general, este diagnóstico se da por entender los flujos y luego entender qué hago a nivel de estos 20 dominios en cada uno de los puntos de los flujos que manejan o que gestionan datos personales. Desde el punto justamente qué hago a nivel legal, cómo los obtuve, dónde los guardé, técnicamente qué estuve haciendo, cómo le permito al usuario acceder a sus datos, cómo manejo la parte de gestión de derechos de acceso, rectificación, cancelación, proveedores, transferencia internacional, un poco todos los puntos que nosotros estuvimos viendo, específicamente para el negocio o la operación de esa empresa, ¿no? Bueno, creo que hemos abordado las preguntas principales que nos han llegado desde la audiencia. Les quiero agradecer a los dos por informarnos, por mantenernos en estado de alerta, que es como creo debemos estar respecto a este tema, siempre monitoreando, ¿cierto?, el desarrollo del proceso legislativo de esta ley y teniendo en consideración que más allá de la fecha exacta de su promulgación y vigencia, esto toma tiempo. Este diagnóstico que acaba de describir brevemente Facundo no es de un día para otro, es bien específico, ¿cierto?, al tipo de empresa. Pueden haber muchos puntos que haya que revisar de los que mencionaron, y a veces, como vimos en la encuesta, las empresas ni siquiera saben por dónde pasan los datos, ni cuántos son, ni cómo son los datos que tienen. Entonces, estamos frente a situaciones fácticas de alta complejidad, porque hay que primero indagar todos esos elementos antes de poder ni siquiera iniciar el proceso de diseño. Y también esto pasa, evidentemente, como hablábamos al principio, con respecto a cómo me resguardo y cumplo los estándares, pero también cómo está integrado el dato a la estrategia del crecimiento de mi negocio. Entonces ahí son temas muy relevantes que probablemente no deben tampoco quedar solamente en el departamento de TI, ni en fiscalía, ni en recursos humanos. Hemos visto que las empresas lo abordan desde las distintas funciones, sino que en nuestra opinión este es un tema tan relevante que es transversal, como dijo Felipe en algún minuto de su presentación, y que es lo crítico del tema hace que el directorio de la compañía deba estar al tanto de esta temática y tiene que tomarla con mucha responsabilidad, no solo por las multas que puede, ¿cierto?, gatillar no cumplir con los estándares, sino por la responsabilidad que conlleva manejar datos. Así que esperamos haber entregado información de utilidad. Acá están los contactos, ¿cierto?, de los panelistas, por si alguien quedó con preguntas o esto empieza a decantar durante el día y se encienden las alertas internas. Siempre nos pueden escribir
y obtener más información. Tenemos mucha experiencia práctica, estamos asesorando a muchas compañías y la verdad es que el conocimiento y la experiencia que cada uno de esos procesos nos ha dado es muy valioso para el próximo. Así que, por favor, siéntanse invitados a contactarnos para discutir estos temas. Eso, muchas gracias a todos por acompañarnos, gracias Felipe, gracias Facundo por exponer de forma tan entretenida un tema que a veces es complejo, ¿cierto? Un poco árido en algunos de sus aspectos. Así que muchísimas gracias y espero que todos tengan un muy buen resto del día. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias. Que estén muy Chao. bien. Chao.